Vamos a hacer un breve repaso de lo que fue la última clase. Empezamos hablando sobre los compuestos orgánicos. Dentro de los compuestos orgánicos hablábamos de los hidrocarburos. Recordemos que habían dos clases de hidrocarburos, los saturados y los insaturados. Dentro de los saturados encontrábamos un tipo de hidrocarburo llamado alcano, cuya característica principal era de poseer un enlace sencillo carbono-carbono. Dentro de los insaturados encontrábamos a los alquenos, también cuya característica principal era de poseer doble enlace carbono-carbono. Y dentro de los alquinos se caracterizaban igual por tener un triple enlace carbono-carbono. Recordemos también que estos hidrocarburos resultaban de la degradación de las plantas y animales que han quedado bajo tierra durante miles y millones de años. De ahí encontramos en nuestro libro, si recuerdan, una lectura muy interesante acerca del petróleo y sus derivados. Bueno, ahora vamos a revisar un poquito sobre la nomenclatura, cómo era que los llamábamos a estos compuestos. Hablábamos de que se los debía llamar de acuerdo al número de carbonos que poseían en su estructura. Si tenía uno, tenía un sufijo, un prefijo que era met. Si tenía dos, su sufijo era et. Si tenía tres, prop. Si tenía cuatro, but. Si tenía cinco, pen. Y el sufijo que todos estos tienen es ano. Es por ello que, como el ejemplo que tenemos en pantalla, tiene dos carbonos, enlace sencillo, su nombre es etano. Si en este mismo compuesto tuviera un doble enlace, su terminación sería eno, y si tuviera tres enlaces carbono-carbono, sería su terminación o su sufijo ino. De acuerdo también, como se podrán dar cuenta, relacionen el nombre alcano, alqueno y alquino. Tienen que aprender a diferenciar y a asociar los nombres con el número de carbonos y sobre todo con el tipo de enlace que tiene. Bueno, ¿qué decíamos más acerca de? Hablábamos también en una parte antes de la nomenclatura y cómo llamarlos. Hablábamos de los isómeros, lo importante que era saber reconocer y para nombrar a cada uno de estos compuestos, lo importante que era saber qué eran los isómeros. Si revisan su libro van a encontrar que un isómero es un compuesto que posee la misma fórmula molecular y distinta fórmula estructural. Para llamarlos hay una pauta. Vamos en esta ocasión, a hablar sobre Si vamos a nuestro libro de texto, vamos a encontrar cómo se nombran los alcanos ramificados. Recuerden que hay 5 pasos para nombrarlos. El primero era seleccione la cadena más larga y continua de átomos de carbono como el compuesto base. Tenemos que contar cuál de las cadenas tiene más número de carbonos y esa será nuestra cadena base. Luego teníamos que numerar los átomos de carbono en la cadena base, comenzando por la terminación más cercana al primer átomo de carbono, que tenga un alquilo o algún otro grupo. Recordemos que los grupos alquilos son el metilo, el etilo, el propilo, el isopropilo. Luego tenemos que nombrar el grupo alquilo y designe con el número la posición sobre la cadena base de carbono.
Cuando la misma ramificación de cadena del grupo alquilo sucede más de una vez, indique esta repetición con un prefijo di, tri, tetra y así sucesivamente. Como por ejemplo, si hay 2 metilos, hay que poner dimetilo. Si hay 3 etilos, trimetilo. Y para finalizar, cuando varios grupos alquilo diferentes están unidos al compuesto original, enlístelos en orden alfabético. Por ejemplo, si en una cadena base tenemos un metilo y un butilo, vamos a nombrarlos según la primera letra que posean. Por ejemplo, si hay un metilo y hay un butilo, el butilo irá primero porque alfabéticamente la B está antes de la M. Espero que estas pautas sean entendidas por ustedes. Repasen si hay algún tipo de duda, me lo comuniquen por favor. Gracias.